La privacidad y la censura en redes sociales es el tema de hoy. El caso Trump, el caso de WhatsApp, la libertad de expresión, claro que tiene que ver inmerso en todo esto, las políticas de privacidad, cómo las empresas, los grandes monstruos tecnológicos que usamos todos los días a través de estos dispositivos, no pueden estar exentos de las normativas nacionales e internacionales. Vamos a empezar con el caso de nuestro vecino del norte, Estados Unidos. El caso Trump ha sido pues polémica a nivel internacional y es saber la censura que se ha dado a través de esta red importante que es Twitter, ¿por qué se dio? ¿Es correcto? ¿Fue en contra del mensaje? ¿Fue en contra de la persona? Con esto abrimos, mi estimado Javier. Quisiera saber tu análisis en torno a esta situación. Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que hay que retomar lo que en diferentes espacios hemos tenido oportunidad de comentar. Un poco pusimos atención a lo que el creador del Foro de Davos nos planteaba en su obra La Cuarta Revolución Industrial. Él nos decía que para 2060 estaba proyectada esta cuarta revolución industrial, que lo precedían tres revoluciones, no solamente la de mediados del siglo XVIII, sino que también la del mediados del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, segunda mitad del siglo XX, pero que esta cuarta revolución industrial tenía una particularidad. El tema tenía que ver con la minería de los datos eran el motor que movía lo económico, lo social, lo político. Era importante tener ese contexto porque pareciese que la cuarta revolución industrial no se va a dar en 2060, se está dando en 2020, 2021 se va a consolidar. Y hay que retomar lo que planteaba también este filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su obra La Sociedad de la Transparencia, que digital, un panóptico digital que ya empezaba a preocupar porque era vigilante y era vigilado y se jugaba aparentemente con reglas diferentes. Posteriormente vimos esta Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet que planteó la ONU en 2011, y es ahí donde tenemos que meter el análisis porque de 10 principios y 10 derechos, donde, como bien se mencionó, el caso que hoy nos ocupa de Donald Trump, bueno, pues está el derecho a la expresión, a la libre expresión, a la asociación, pero también así como hay derechos, hay otros derechos que se pueden poner en riesgo y bueno, entre estos derechos está el quinto que plantea esta Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, que es la confidencialidad y protección de datos personales, el derecho, los derechos y justicia social, la vida, la libertad y la seguridad, y también el noveno y el décimo que habla de normas y reglamento y gobierno. ¿Y qué nos dice? Pues sí, en el mundo digital tenemos derechos, pero hay derechos de terceros que tenemos que respetar. Y creo que hoy lo que pasó en el caso de Donald Trump es presa de su propia arquitectura normativa. ¿Por qué razón? Recordemos que el tema de la protección de los datos personales, el tema de estas plataformas donde se manejan precisamente esta comunicación, bueno, pues Estados Unidos ha sido alguien que con el argumento de seguridad nacional, de derechos de propiedad, ha permitido en algún momento dado violentar derechos fundamentales como puede ser la privacidad, como puede ser los procedimientos personales. Y lo que hoy vemos por parte de una plataforma, de un particular que tomó una decisión que puede poner en tensión este derecho a que tiene cualquier persona a la libertad de expresión, pero que también con el argumento de que puede poner en riesgo gobernanza dentro del Internet y por ser una autoridad que tiene y es una voz autorizada, pues tiene varios seguidores y las consecuencias vimos de los mensajes de lo que determinó el tema del Capitolio. Aquí el debate que hoy creo que se debe de dar es hasta dónde y con qué argumentos un particular, un dueño de estas plataformas y a través de qué ponderación toma la limitación de un derecho como es la libertad de expresión. Con qué autoridad, si él es un responsable y también tiene ciertos deberes, pero no es gobierno. Entonces lo que se decía aquí es, bueno, que lo tome, que determine una autoridad a partir de un mandato normativo y aplicación de una ley para que pondere derechos y hasta dónde la libertad de expresión, como al igual que en el mundo real,
los derechos no son absolutos y también en el mundo virtual, así lo ha planteado la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, no son absolutos y se tienen que ponderar. Entonces, la libertad de expresión de alguien, sí, su derecho termina cuando transgrede otros derechos o bienes jurídicos. Y aquí creo que el tema de la gobernanza del Internet, la neutralidad de la red y particularmente lo que se ha plantado como la posible filtración o bloqueo de ciertos contenidos. ¿Por qué? Porque hay un bien jurídico mayor que se puede poner en riesgo y que es la seguridad también de los mismos usuarios o, en este caso, la estabilidad social. Y ese es el tema que creo que falta determinar esa autoridad, un particular, como puede ser el dueño de estas plataformas, y decidir bajo qué criterio, qué es lo que se permite exponer y qué es lo que no se permite exponer. Entonces, mucho cuidado cuando en estas decisiones nos guían mecanismos de mercado, nos guían intereses económicos, muchas de las veces políticos, porque es precisamente estos derechos humanos dentro de la red la que nos exigen que los gobiernos y que las nuevas normativas verdaderamente encuentren un equilibrio entre estos derechos, haciendo valer el interés público, haciendo valer derechos en una perfecta armonía. Entonces, como les digo, no es solamente tomar una decisión a criterio de alguien, no, hay que hacer una correcta ponderación de estos derechos y creo que lo adecuado es invocar a la autoridad que puede decidir cuándo se restringe un derecho. El problema es que Estados Unidos ni tiene una normatividad en materia de protección de datos personales, no tiene un órgano de control autónomo, independiente, y por eso decía, hoy Donald Trump es presa de su propia acción, el no garantizar estos derechos humanos con una autoridad autónoma, independiente, y no una decisión que pueda tomar, en este caso un particular, acorde o en simpatía con una mayoría política que aparentemente, bueno, pues estaba de acuerdo en esta suspensión.